que necesitas saber. ¿Qué va, Santiago? Tu hermana, la ingeniera, la arquitecta. Allá vive. ¿Todavía vive? Salud. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Iniciando la semana laboral. Así es, vamos a ver cómo se perfila esta semana. Siempre hay cosas pendientes, pero también siempre hay muchas preocupaciones. Ahora está el tema todavía, el tema de la huelga médica que dice el presidente del colegio médico que va a seguir. Va a seguir. Realmente lo penoso de esto es que, o chocante, aunque no raro, de todas maneras, es que esto ocurre en momentos en que hay un periodo electoral en el colegio médico, lo que indica que se está aprovechando la coyuntura. Bueno, y hay problemas electorales. La presidenta de la comisión electoral dice que no va a imprimir la boleta con el nombre de Terrero, que se llama el candidato. Clemente Guerrero. Clemente Guerrero. Porque él es funcionario público. Él dice que él renunció, pero no sabía que el hecho de ser funcionario público... Pero ¿y lo inhabilité desde cuándo? Y no es que la condición no es que sea médico. Yo entendía eso, pero Pero ahí mira, hay un conflicto. bueno, yo no sé, ahora eso tendrá ahora que ir al Tribunal Constitucional. No, ya llegó. Ya llegó. Ya se presentó un recurso. Bueno, porque de todas maneras, pero de inconstitucionalidad, ¿cómo es? Recurso de amparo. De amparo, Sí. pero de Clemente. Sí, sí. Porque realmente Clemente ha propuesto, ha lanzado su candidatura sobre la base de ponerle fin a las huelgas en el colegio médico. Él dice que más que huelgas debe ser un gremio que esté al servicio de los médicos. Que no es gremio, es un colegio. Y a servicio de los enfermos. Y él promete integrar el colegio y ponerlo al servicio realmente de médicos y de pacientes. Sin colores, sin banderías políticas, especialmente sin banderías, porque siempre ahí se mezclan todos los colores. Yo no sé, pero a mí se me ocurre que sería bueno dar una oportunidad. Yo entiendo que sí, porque me gustaron sus declaraciones. Él dice, bueno, mira, la huelga debe ser, ¿cómo debe ser? Un último recurso. El último recurso. Pero que se supone es un que derecho constitucional, pero es un último recurso. Sí. Cuando se está bregando con enfermos y cuando está la vida de por medio, realmente hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser sumamente racional para saber hasta dónde se puede extender la huelga y hasta dónde las demandas y los argumentos que se están esgrimiendo se corresponden con la verdad y con la realidad. Sí. Digo esto, Danilo, porque hasta ahora quien está en defecto, los que están en defecto son los médicos, el colegio médico. El doctor Clemente Terrero, Clemente ¿es Guerrero? Terrero. Bueno, pues él define como un caos la gestión de Waldo Ariel Suero al frente del colegio. Dice que esto hay que ponerle término porque allí lo que hay es un caos, una anarquía y que no se está cumpliendo con los requisitos elementales o postulados elementales del colegio médico. Dice él, ¿cuáles son las propuestas de los aspirantes? Que no seguir la huelga. Dice, ustedes las conocen. Y dice que uno de los candidatos, especialmente el de Aldo Ariel, se ha estado escudando en la sombrilla o protegiendo en la sombrilla de pero que está haciendo campaña desde abril. Está haciendo campaña. Y que, por tanto, realmente es una irresponsabilidad y que no se corresponde con los servicios que debe prestar. Y yo creo que es así. Esta guerra por lo menos la guerra de la opinión pública, esta vez,
colegio médico lo ha perdido. Pero además otra propuesta de Terrero que me parece muy interesante, que es llevar la lucha reivindicativa al sector privado. Dice que hoy hay más médicos trabajando en el sector privado que en el sector público y están peor pagados. Sí, Que eso lo pero allí, conoce uno de hace allí no tiempo. se hace huelga. No, no, Nada más no. el Estado, que no es, para muchos no es doliente, nadie le duele, y entonces allí hacen las huelgas. Uno de los puntos establecidos en el acuerdo entre el gobierno y el colegio médico, que se entendía que ya eso era la panacea, ya se habían resuelto el problema de las demandas y los conflictos entre médicos y las autoridades de salud, era el compromiso de no hacer huelga o de no poner en riesgo la salud de los que más necesitan estos servicios, que son los que menos pueden. Y ese punto fue violado. Y sí, yo estuve leyendo el documento del sector salud, del sector público, y realmente, tuve un encuentro hace poco con Tati Guzmán y con Nelson Rodríguez. Creo que Nelson Rodríguez Monegro. Sí. Y realmente dieron en una serie de explicaciones que realmente a todo el que estaba ahí lo convencieron. Realmente los médicos están en defecto, hay una serie de cosas con las que ellos no han cumplido, porque ellos dicen que el gobierno no ha cumplido. No, punto por punto se ha cumplido con ellos, y ellos son los que no han cumplido. Y por el contrario, hay cosas, sobre todo con el tema del horario. El horario. Hay médicos que siguen yendo 1 hora o 2 horas al consultorio y se van por ahí. Eso no puede ser. Y no se ha podido controlar esa situación. Si bien un médico no puede trabajar como un obrero, tampoco puede ser que trabaje muy poco. Bien. Tenemos en el día de hoy la presencia del historiador Manuel Núñez, está con nosotros, y él es un preocupado por muchos de estos temas institucionales que a nosotros nos preocupan, especialmente el tema, en este caso el tema migratorio. Uno lo lleva y lo trae, pero el problema sigue siendo el mismo. Y al contrario, lo que va es en aumento. No se ven las soluciones adecuadas y todos los días se están planteando cosas, muchas de ellas absurdas. Y vamos con él a compartir algunas de esas preocupaciones. Lo último que se dijo, y que ya se daba por un hecho, era que con el concurso del Canadá se estaba haciendo esfuerzos o dando los pasos para la creación de una especie de policía binacional, allá y aquí, y de allá y de aquí. Y entonces resulta que extrañó la información. Eso extrañó, pero penetró tanto que obligó al gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a aclarar que eso no era verdad, que no se estaba creando esa policía, y que cualquier esfuerzo, cualquier colaboración, cualquier información que se diera de allá para acá era de policía a policía, pero como información para tratar de controlar el delito, tratar de controlar acciones criminales y demás, pero que ellos allá y nosotros aquí. Ojalá que realmente sea así, porque se está establecido en la Constitución de que realmente los encargados de la vigilancia, la seguridad y el control fronterizo son los miembros de las Fuerzas Armadas, y que como policía, ni siquiera la Policía Nacional tiene injerencia o incidencia allí, tiene solamente como información colaborar con los cuerpos que tienen que velar, y además se creó un cuerpo especial para los controles fronterizos, que fue el caso del CEFRON. Entonces, ¿para qué la creación de esta unidad que es binacional? Eso no es posible constitucionalmente. Intentarlo siquiera es una imprudencia, sí, y una aberración. Y de todas maneras, bueno que el gobierno lo aclarara, como lo hizo a través del ministro de la Presidencia. De todas maneras, sería bueno preguntarle a Manuel si está de acuerdo, si está satisfecho con las explicaciones que dio el gobierno, o si por otras vías le han llegado informaciones
de que los esfuerzos del Canadá van más allá de una simple colaboración. Si hay realmente intenciones y si esas intenciones formarían parte de esa agenda internacional, esa agenda sumergida que algunos han estado denunciando, que tienen intereses internacionales en perjuicio de los intereses nuestros especialmente. ¿Por dónde es que anda la cosa? Yo creo que hay que enfocar el asunto en el origen de la información. Da la impresión de que es una información de un rumor, de una especie de bulo que se lanzó al aire. Sin embargo, fue una información oficial porque la gente del Canadá estuvieron reunidas en el Palacio con el ministro de la Presidencia y la información fue difundida por el Diario Libre en una primera plana por el embajador dominicano en Haití, el señor Alberto de Pradel, que lo dijo como como parte de una gestión que tenía un antecedente, ¿no? En las gestiones. Y esa información, en cualquier caso, salió del propio gobierno, no fue una información externa ni de nadie, ni del alarmismo de nadie, sino que fue una información que salió del gobierno y los medios la publicaron, claro, sí, como tal. Si el embajador de Pradel la asumió, algo de cierto tenía. El embajador de Pradel la asumió, tenía que tener el permiso de la Cancillería, del canciller, porque es una cosa que era bastante grave. Pero lo que da, digamos, cuenta de la indolencia, en cierto modo, diplomática nuestra, es que basta con consultar la Constitución de la República en su artículo 3, que dice que la soberanía dominicana es inviolable. Las Fuerzas Armadas tienen el control del espacio aéreo, del espacio terrestre y del espacio marítimo. Si son las únicas que... Y además, es su justificación. La frontera El objetivo era sacar... están en manos de las Fuerzas Armadas. Exactamente, toda la frontera, es decir. O sea, entonces, el objetivo era, que es el objetivo también de muchas ONGs, sacar a las Fuerzas Armadas del control fronterizo. O sea, para que no controlaran nada. Para que no controlen nada. De hecho, se decía un viejo refrán, un viejo apotema de nuestro amigo Soto, ¿no? Decía, Soto Jiménez. Sí, es mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y luego no tenerlas. Es igual que el seguro. Sí, entonces, evidentemente que ante una situación como esa, varios grupos han intentado, los jesuitas, tenemos ahí el padre Regino, la gente de Flaxo, que en alguna ocasión planteó la eliminación del ejército, y que lo siguen planteando en su El padre Regino ya fue sacado del país, ¿verdad? No, sigue allá. Y sigue él sigue allá. Él tenía una agencia de migración, una especie de tráfico. No, él daba carnet y todo. Él daba un tráfico haitiano tenía él. No, él daba un carnet, el carnet Por eso se plantó con un grupo de haitianos en medio de un puente porque no dejaban pasar a unos haitianos ilegales. No, pero además estuvo a punto de provocar una enorme tragedia que fue realmente ahí cuando los propios jesuitas y el propio gobierno, que en aquel momento tenía como ministro de Interior al señor Monchi Fadul, porque cuando tú planteas, en Haití no hay, los haitianos tienen un respeto por las instituciones, ellos no van a ningún juzgado, ellos no discuten en juzgado, ellos resuelven su problema de una forma distinta a la forma jurídica que tenemos en el país. Ellos resuelven mediante la fuerza directa. Y entonces, en aquel momento, en esa multitud, debió haber unos 200, 300 haitianos dispuestos a morirse ese día. O sea, porque la presión era muy grande y ellos estaban nada más esperando el chupinazo, el pitazo del padre para entrar y que lo mataran, que hubiera... Y si se produce allí una situación como esa, un incidente internacional, evidentemente provocaría directamente una intervención internacional en contra de la soberanía de la República Dominicana. O sea que ese señor estaba poniendo en juego la seguridad nacional. La seguridad nacional, la integridad nacional, la independencia nacional. No, en una forma, hombre totalmente descabezado. Entonces, ante una situación como esa, los propios jesuitas le dieron un perfil más bajo, lo colocaron en su ONG. Pero yo tenía entendido que lo habían sacado del país. No, él está en Sánchez todavía.
pero él no da declaraciones, está más bajo porque provocó un incidente tan grave y una tensión tan grande que estuvo a punto de provocar un incidente de una gran ruptura nacional. Internacional, ruptura de las relaciones Haití-República Dominicana, pero al mismo tiempo un incidente que pudo haber internacional sido, con características de Entonces alcance. enviaron a otro que en el puesto de él, apellido Travieso. Pero no es tan travieso como... No es tan es más inteligente, es cubano, o sea, es más inteligente, más cauto, sabe cuáles son los antecedentes del anterior y cómo provocó... Sabe los problemas que heredó. Y cómo provocó esa grande cantidad de dificultades entre Haití y República Dominicana, porque Regino se creía una especie de que la Sultana le daba a él una especie de patente de corso para él ejercer su apostolado. Un apostolado, pero con funciones consulares, Sí, no era un cónsul. usurpando funciones y dando ilegalmente carnet y estableciendo todo un tráfico humano. Que de hecho existe, porque en tráfico migratorio, que era lo que estaba haciendo. De hecho existe porque él utiliza todo ese tráfico para documentar incluso. Pero él no fue que adoptó también una cadena de muchachitos, una cantidad. No, esos fueron dos. Fue el padre Berribe, un haitiano que reconoció en Mao a 80 y pico de haitianos como hijos suyos, y el padre Rucuá, que reconoció un centenar. Una cosa totalmente absurda que muestra hasta qué punto la irresponsabilidad, el compromiso de esta gente con el descuartizamiento de la lleva a soberanía cometer nacional. irregularidades o ilegalidades. No, y han asumido eso como una especie de guerra santa, ¿no? Es decir, de misión especial. Es decir, parece que el hecho de ser extranjero, pobre y haitiano, le da un derecho especial por encima del derecho de los dominicanos en su país. O sea que ellos vienen aquí a suprimir el derecho de los dominicanos al trabajo, a la salud, a la educación e incluso al documento nacional de identidad, porque lo están copiando y usurpando. Sí, es una situación extremadamente grave la de este señor. Y luego, pues, se han dedicado, él y hay una ONG llamada Visión Mundial, a colocar casas en la propia línea fronteriza dominicana. Si tú vas, por ejemplo... ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo es tomando terreno, hacer depender a esas poblaciones de la República Dominicana. Cuando tú vas a Tilorí, que es un pueblito, yo que he recorrido la frontera decenas de veces y que voy al año varias veces a la frontera en recorridos, en Tilorí, que está en la carretera internacional, después de Villanacaona, subiendo. Al borde de la carretera. Sí, al borde de la carretera. Era un pueblito que tenía unos 800 habitantes. Hoy tiene más de 30.000. Entonces, pero es que se va llenando de gente. Sí, pero ya la parte dominicana, que Jaime David, cuando era ministro de Medio Ambiente, colocó alambradas en la parte dominicana. Hay unos pinares centenarios que han sido desguazados, han sido cortados, porque toda esa gente, la única energía que utilizan es la leña. Y todo ese bosque en la parte haitiana, en la zona de Calvacier, después de Pedro Santana, todo eso está devastado. Y ya se está devastando la parte dominicana. La parte dominicana. O sea, de la montaña. Pero ¿el poblado está dentro del territorio dominicano o la parte no, haitiana? está en la propia línea fronteriza, porque no olvide que en la carretera se internacional... borrando la tierra de nadie. No, que no es tierra de nadie. Si la línea fronteriza, la propia carretera internacional, que tiene 48 kilómetros, es la línea, es decir, para comunicar los poblados de Villanacaona y Pedro Santana, se coloca la carretera internacional, que es una carretera de 48 kilómetros, y esa carretera internacional, la mitad de la carretera es dominicana y la mitad haitiana. Ellos se han colocado al borde de la carretera, es decir, en la misma línea, pero entonces, como está muy lejos de todos los centros municipales de Haití, todas sus necesidades la están supliendo. Resolviendo de este lado. Del lado dominicano en restauración. Uno ve que van las escolares a restauración, aunque allí hay un liceo cerrado. Uno ve que va la gente enferma a restauración. Es decir, que se están abasteciendo de la parte dominicana y le están construyendo más casas. Es decir, el objetivo es colocar a toda esa población haitiana al borde para de la frontera dominicana. Para nosotros es una especie de rémora social. Para nosotros es un peligro porque cuando uno analiza la frontera dominicana son 4 provincias, 5 provincias, ¿verdad? En la provincia de Pedernales,
la provincia de Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi. Entonces, las 5 provincias, entre las 5, tienen unos 290.000 habitantes. O sea, que prácticamente menos que un barrio de la capital. Las 5 provincias fronterizas. Pero representan 10.500 kilómetros cuadrados, que son el 21% de todo el territorio nacional. O sea, que del lado dominicano tenemos una frontera despoblada, pero del lado haitiano tenemos una frontera densamente poblada, porque Puerto Príncipe está a 50 kilómetros de Jimaní y tiene casi 3 millones de habitantes. El departamento del centro, Hincha y demás, tienen entre 1 millón o algo más de 1 millón de habitantes. Estamos hablando de que tenemos 3 millones de habitantes que hacen presión a una frontera despoblada que evidentemente tiene que ser defendida y no con planes absurdos como lo que están planteando ahora. Sí. Incluso ahora se ha planteado un plan que hay que tener atención, Encarnación, que es el asunto que planteó la señora Florinda Rojas, que es del Instituto de Migración, que fue una institución que se creó, sugerida por la gente de Flaxo, con el objetivo de quitarle competencia a la Dirección General de Migración. O sea, como ellos vieron que no podían tener el control de la dirección. O sea, quitarle competencia para dársela a quién. Para dársela al instituto. O sea, reducir la Dirección General de Migración a una institución de simple policía. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es coger extranjeros y expulsarlos. Y entonces ellos, desde el Instituto mismo de Migración, trazar las políticas de qué se deporta y a quién se deporta. Es decir, pero qué bien. O sea, y como es una cosa académica, hay un como estado, tanto Willy como el otro, Silier, son académicos y iban a estar allí en tanto que académicos, controlando, siendo más listos que los demás, controlando a migración desde un instituto que debió ser únicamente una institución para dar clases, no para tener el control. Pues bien, la señora que han colocado... Pero perdóname, esas son las cosas que uno no entiende, porque se supone que si hay un Estado que crea una serie de instituciones, secretarías de Estado y direcciones generales, con funciones específicas que están consignadas en nuestra Carta Magna o en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra, porque tenga intereses X, se le ocurra trazarles pautas al Estado Dominicano? Decir, no, usted tiene que dejar de hacer en esas instituciones lo que hay que hacer, para que entonces hagan esto y esto. O sea, nosotros vamos a decirle lo que ustedes tienen que hacer como Estado. Eso es un entrometimiento realmente. Bueno, eso es una intromisión, pero todo eso estriba en el hecho de que ellos son políticos fracasados, ¿no? Pero que esa gente lo que hay que quieren gobernar, desde la sociedad civil sin que nadie haya votado por ellos. Exacto. Pero como se creen más listos que los demás, ellos crean situaciones en las cuales ellos se introducen entre los organismos del Estado. Pero en todo. Por ejemplo, en la época del presidente Fernández crearon el Consejo Económico y Social y se pusieron fijos, sin que nadie lo se dijera, como parte del Consejo Económico y Social, para desde adentro del Estado controlar y manipular y tratar de introducir su política sin que nadie los haya elegido para nada, sino sencillamente y ahora mismo, Manuel, tienen las narices metidas en el tronco del gobierno, están metidos en varios ministerios, están metidos en el Palacio mismo. La sociedad civil está ahí, que es un partido dirigido por Juan Bolívar Díaz, aposentada en el Palacio y por la Embajada Americana. Pero sobre todo usando una figura... Y metiendo cuñas desde allí, sorprendiendo al gobierno en su buena fe. Sobre todo usando una figura antiquísima de veedores. Una figura ellos están absurda. viendo y hacedores y algunos son veedores pagados, porque no todos lo hacen gratuito, sino que ellos también... no están viendo solamente, ellos además de que están viendo desde adentro todo lo que está haciendo el gobierno, penetrando al gobierno desde adentro, están haciendo también, porque ellos están sugiriendo políticas públicas y también o implementando políticas están públicas. llevando a cabo la política de denuncias, que es una cosa desleal. Las dos cosas. La deslealtad, porque la deslealtad es parte esencial de esos grupos, sacando información para tratar de documentar todas las denuncias que se hacen en Transparencia Internacional contra la República Dominicana, que salen desde adentro. Son estos agentes que están actuando
como supuestamente académicos, que no son nada académicos, lo que son es agentes al servicio de la destrucción de la nación dominicana, sin agentes internacionales, peones, lacayos, es decir, mozos de librea de los organismos internacionales. Y por demás, entonces están siendo asalariados del gobierno dominicano, porque ellos son empleados entonces del gobierno dominicano, pero sirven a causas internacionales por las cuales también cobran. Qué bueno es así, ¿eh? Sí, no, y además son progresistas. Claro. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa y volvemos con Manuel Núñez, nuestro invitado de esta tarde. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Señores, seguimos nuestra conversación esta tarde con el doctor Manuel Núñez, historiador. El tema de la preocupación para los dominicanos sobre nuestra frontera, la vulnerabilidad de nuestra frontera y los intereses creados que constantemente están ejerciendo presión sobre nuestro territorio de una forma u otra. Generalmente es un problema que va en aumento.
Manuel, ¿se está haciendo lo debido para poner control a esas cosas, poner algún tipo de control a esas cosas? ¿O tú crees que realmente se sigue haciendo un gran bulto? ¿Es más lo que se dice que lo que se hace? ¿Se dice poco y se hace nada? ¿O por dónde es que anda eso? Yo creo que los resultados que estamos observando en la sociedad dominicana, en las calles de Santo Domingo, cuando vemos las calles llenas de las calles y los campos. Porque las calles llenas de mendigos y de los campos igualmente llenas de haitianos, y lo mismo ocurre en cierto modo en todos los polos de desarrollo turístico de la República Dominicana. Es una demostración de que la política fronteriza ha fracasado, pero al mismo tiempo lo que se dice en la propia frontera, porque la gente se da cuenta de que hay un tráfico permanente, es una frontera de 392 kilómetros de longitud con 4 puntos de control oficiales, ¿no? Pero luego hay una cantidad de lugares vulnerables que merecen una atención superior y que las Fuerzas Armadas... Un representante haitiano que hasta aquella vez, no recuerdo si fue el primer ministro, fue, primer ministro, sí, que decía que había unos 33 89 puestos 80, más, de entrada. 80 y pico puntos de entrada que pasaban. Sí, no, entonces hay una situación grave, pero al mismo tiempo, a pesar de que el Estado Dominicano está presente en la frontera como institución, porque cuando tú miras, por ejemplo, del lado dominicano, tú tienes ya menguado y no atendido el DOIF, que ahora tiene una unidad canina, tiene el DNI. ¿Qué es lo que es el DOIF? El DOIF es para control de drogas. El DNI tiene la aduana, migración, CEFRON, y tiene el ejército se supone que el DNI también debe funcionar allí. No tiene. Si el DNI está ahí. No tiene, porque presencia, funciona a nivel nacional. No tiene presencia activa. Debe tenerla. No, pero tiene una presencia allí. O sea que en la parte dominicana hay 5 cuerpos, en la parte haitiana no, bueno, ahora no hay nada porque antes era la MINUSTAH, la Fuerza Internacional. Bueno, o sea que estamos hablando de... Manuel, tú vas a Tirolí y tú ves la bandera dominicana, ves presencia de instalaciones dominicanas, pero salvo el villorrio de Tirolí, por el otro lado no se ve nada institucional. No hay nada, es una frontera totalmente desguarnecida, una frontera que tiene, el CEFRON tiene un presupuesto menor que la seguridad del metro. Ya eso indica cuál es la atención que se le pone a esa situación. Todavía tenía pendiente que ingresaran 300 graduados más al cuidado de la frontera. No se han incorporado de un cuerpo que se estipulaba en un principio que debió tener más de 1.000 miembros. O sea que estamos todavía un poco lentos en lo que son las políticas de salvaguardia y de atención a la frontera dominicana, al control fronterizo, pero luego en las políticas de repatriación de ilegales, porque hay una gran cantidad, la mayor cantidad de haitianos que hay en el país, quizás el 99%, no están autorizados a vivir aquí. Entonces, evidentemente... Pero viven aquí. Pero eso no significa que deban vivir aquí. O sea, viven aquí, la ilegalidad no forja ley. No se sabe cuántos son y dónde están. Entonces, evidentemente, si no se toma eso en consideración, no existe una política social, porque este descuido, porque esto no es una migración, estamos hablando... Una política social para la República Dominicana. La política social de un gobierno se mide por la cantidad de empleos que crea para su población. Si tú miras, por ejemplo, en Europa, los gobernantes se califican, buenos, malos, regulares, de acuerdo a los empleos que crean o a los empleos que destruyen. O sea, es decir, entonces evidentemente nosotros que tenemos varios yacimientos importantes de empleo, en el turismo, en la construcción, en la agricultura, en la industria, en los servicios. Lo está absorbiendo la población. Todos esos yacimientos de empleo le están siendo arrebatados
al dominicano de más abajo, ¿no? Y eso evidentemente supone una ausencia de una política social que le dé prioridad a los dominicanos en la República Dominicana. Que yo no sé, Manuel, cómo vamos a romper el problema de la falta de interés del dominicano. En este caso, el dominicano trabajador, por ejemplo, del campo o de actividades que hacían los obreros dominicanos en otro momento. Porque tú utilizaste el término arrebatar y en algunos momentos, en algunos casos pudiera ser así. Yo tengo una amarga realidad que he vivido en mi provincia, en San José de Ocoa, que es que tú quieres buscar un equipo de gente para recoger aguacate, para chapear potrero, para lo que tú quieras, y tú no los encuentras, dominicanos. Bueno, y el grado de irresponsabilidad que por demás te van un día, al otro día no van. Entonces, es una situación sumamente... Entonces, tiene por otro lado los haitianos que están ellos poniendo el precio a su trabajo. Sí. Están organizados. Organizándose para eso. Y tú no te imaginas los problemas que eso está significando, pero el trabajo está ahí, pero los dominicanos no lo quieren o lo rechazan. Yo creo que hay que definir un poco lo que ocurre. Si lo que ocurre es que una vez que se han introducido los haitianos masivamente en el país, han destruido el valor del salario, el valor anterior al salario. Yo vi ese caso en Atillo Palma, cuando se metieron masivamente los haitianos en aquellas fincas que exportan más de 300 millones de dólares por semana al exterior, o sea, una cantidad de fincas. ¿En guineo? En banano, en cosas orgánicas. Sí, agricultura orgánica. Que allí está muy desarrollada y hay grandes plantaciones y todo eso está en un empleo masivo de haitianos. Pero ¿qué ocurre? Que los haitianos le pusieron un precio a la baja en un principio, conquistaron las plazas, después que han conquistado las plazas, se han organizado para no permitir que ningún dominicano penetre. Eso lo hicieron, Manuel, eso lo hicieron en Ocoa, mi natal Ocoa, como diría Danilo Clime, con los invernaderos. Sí. Hicieron una huelga, un asunto, vinieron y quemaron un día muchísimo. Tú no te imaginas, porque ellos se amotinan y entonces tratan de establecer poner ellos las condiciones. Las condiciones. Y eso ha ocurrido en esas fincas, y entonces eso naturalmente ha desnacionalizado el empleo y el gobierno mira para otro lado, porque evidentemente la preocupación del gobierno debe ser el destino de los dominicanos. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, y le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la República Dominicana puede vivir sin trabajadores agrícolas, sin trabajadores de la construcción, con un empleo totalmente desnacionalizado, con una población aislada del acceso a las conquistas sociales del pueblo dominicano? Porque además de eso llegan, junto con esta gente, llegan todos sus familiares. Es decir, hay también la migración no laboral, niños, mujeres, todo el mundo entra en todo. Es una situación que inunda los servicios sociales. Entonces, evidentemente, estamos asistiendo... hay una desmejoría de esos servicios o una demanda de esos servicios sociales en perjuicio de los dominicanos. Así es. Entonces, todo eso supone que un país se está apropiando de otro país. O sea, un país se apropia de los recursos, porque el empleo no es una penalidad, el empleo es la única forma de combatir la pobreza. No es verdad que nosotros vamos a combatir la pobreza de los dominicanos, como han dicho muchos políticos, de los antiguos políticos de izquierda, que se creen redentores a veces, ¿no? Creando tarjetas de solidaridad, transfiriendo rentas a la gente, es decir, dándole dinero a la gente, dándole un ticket de un comedor. Es decir, todo eso son cosas, son paliativos, pero eso no es la base de una construcción social solidaria entre los dominicanos. Tú hablaste de pobreza. Hay otro tipo de pobreza que se está, como la verdolaga, regando entre los dominicanos, que es la falta de solidaridad, de amor, de aprecio, de colaboración para con los demás. Todo tiene que ser por un precio, por un dinero, por un beneficio.
Yo lo digo porque en días pasados allá en el campo hay un cable por donde se pasa el agua que viene a 5 kilómetros por allá por gravedad. Un cable alto encima del puente, el único puente curvo que hay en el país, que está en la Malagueta, en Ocoa, a 1 kilómetro de la propiedad de la familia. Y ese cable pasa altísimo. Y bueno, el cable por X cosas se desempató. Y entonces el cable por donde pasan los tubos plásticos. Sí. Entonces Que lo sostiene. Que lo sostiene. El cable no, el cable se quedó, se desempataron los tubos, Sí. y ya tú sabes. Entonces ya eso hay que mover todas las tuberías para un lado, porque tiene unas argollas. Bueno, pues el asunto es que había que buscar a 2 o 3 hombres de la comunidad para ayudar a contribuir con... Y bueno, pues los que fueron llamados a colaborar en un momento determinado, ellos decían que había que pagarle, uno de ellos solo, que había que pagarle 1,000 pesos por su colaboración. En otros tiempos aparece la comunidad entera y va a ayudar. Y resuelve el problema. Y si después puede haber una compensación, pero ponerle precio. Entonces, en ese caso, bueno, pero fueron 2. Vamos a darle 500 pesos a cada uno. Entonces, hubo uno que lo cogió, el otro mandó a decir que sí, está bien, pero que no cuenten con él, que en otro momento que se requieran sus servicios. No, ya son servicios, no es colaboración. Un cable que se cae y donde ellos mismos se benefician del agua que viene por ahí. O sea, ese tipo de cosas se ha ido desguañando. Se ha ido deteriorando el clima nacional, porque la gente entiende que si en un país los empleos que el país produce no te pertenecen, los hospitales no son tuyos, están ocupados por extranjeros, las escuelas ahora también tienen que competir. Yo he visto casos alarmantes que están ocurriendo en Santiago, con los cuales tengo contacto permanentemente, de gente que tiene que organizarse, porque si no se organiza, los dejan fuera de la escuela a sus muchachos. Sí. Porque la ONG, pro haitiana, mete a los haitianos adelante. Qué barbaridad, ¿eh? Entonces, una situación al mismo tiempo de que están creando todo un lío con las clases, porque cuando entra un grupo retrasado que no sabe el idioma, pues evidentemente todo supone un retraso en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso que tiene un tiempo, que tiene que tener, digamos, un tipo de condiciones especiales para que se produzca adecuadamente. Bien, vamos a la última pausa, Manuel, en lo que la chaval viene, el palo descansa. Vamos allá a la pausa y volvemos con Manuel Núñez, nuestro invitado de hoy. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas.
todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos ya en la parte final con nuestro invitado, el historiador Manuel Núñez, el tema fronterizo, el tema de la realidad, de la presencia, de la penetración masiva e ilegal e irregular de dominicanos sobre nuestro territorio. Y habida cuenta de las escaramuzas que de tiempo en tiempo, o cada cierto tiempo, o frecuentemente, porque siempre las hay, aparecen en contra de los intereses dominicanos. Manuel, con el tema de las inversiones en la frontera, de invertir, hay algunas empresas que están en esa zona, pero de aquella parte, de aquel lado. El caso del Grupo M. El caso, específicamente el Grupo M, pero en días pasados se habló también de que creo que los chinos quieren invertir allá. Algunos han dicho de, bueno, pero si tenemos los hospitales aquí llenos y utilizados por haitianos, ¿por qué no construimos un hospital en la frontera? Y es más fácil y menos costoso para la República Dominicana. Eso no es nada, hacerle un hospital ahí y llevar esos servicios, una forma de contenerlos de aquel lado. Pero en la frontera, ¿de qué lado? ¿El lado dominicano? De este lado o de aquel lado, pero lo ideal sería de aquel lado. Pero en la frontera. Sí. Pero es una forma de evitar que ellos pasen para acá a buscar, por ejemplo, las parturientas. En vez de que vengan aquí a la maternidad de los Minas, que vayan a Santiago, que vayan a la de la Bolívar, si tú le llevas eso allá, la retiene allá, puede, hasta donde no le salía al Estado menos costoso. Todas esas medidas que se anuncian y en los que entienden que debe establecerse una cadena de industrias, de empresas para producir trabajo para los haitianos en la frontera. El caso de México, que el Donald Trump está hablando del muro, pero hay una serie de empresas que funcionan del lado mexicano y que realmente le quitan presión, pero llevan los recursos para Estados Unidos. O sea, son empresas norteamericanas establecidas allí buscando una mano de obra barata. Entonces, ¿hasta dónde crees que esa puede ser parte de la solución o parte de aumentar el problema? Yo lo que creo es que nosotros debemos sacarnos... ¿O qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de la cabeza de que Haití es una responsabilidad interna de la República Dominicana. No es una responsabilidad, es una realidad. Porque no, Haití es otro país. Es otro país. Metido aquí. Y con los demás países no tenemos ninguna obligación extranacional ni territorial. Es decir, es un país extranjero. No, con los demás países. Que hay que tratarlo como se trata a los extranjeros. No peor ni mejor, sino como lo que está establecido en las leyes internacionales. Es decir, sometido al derecho de extranjería, es decir, a todo lo que es el control de extranjeros. El extranjero, ¿cómo tratan en Haití a los extranjeros? Los haitianos tienen un sistema que debía ser aplicado en República Dominicana, que para mí es el ideal. Haití exige, para que un dominicano vaya a Haití como inmigrante, Haití le exige un visado, documento de identidad, pasaporte con visa, ¿verdad? Le exige un contrato de trabajo, una carta dirigida al Ministerio del Interior, aprobada ya por el Ministerio del Interior. ¿Quién lo diría, Un certificado médico de un centro médico aprobado por Haití. Para ver si está sano y no va a llevar la epidemia para allá. Enfermedades. Un certificado de no delincuencia. Qué ironía. De no delincuencia, sellado y refrendado por su embajada en la República Dominicana, y 5.000 guldes
porque si va ahí... Pues, como refuerzo, tiene que tener dinero para saber lo que va a gastar. No, por si le da algún telele, alguna cosa, ¿verdad? Se enferma rápidamente, que no sea un problema que no drene los recursos sanitarios del país. No sea un problema impunemente. Para el país. Entonces, todo eso que ellos exigen para el extranjero y que ellos consideran que es bueno allá, debe ser bueno aquí cuando se le exige a ellos. Porque si eso es bueno para ellos, si ellos han hecho una decantación de qué es lo que le conviene a ellos, lo que a ellos le conviene a ellos en su país, también podría convenirle a otros en un país que no es el suyo. Es decir, que evidentemente lo que nosotros tenemos que tener es una noción clara de cuáles son nuestras obligaciones y aplicar una ley de reciprocidad. Lo mismo que tú aplicas allí, yo lo aplico aquí contigo y en paz. Pero evidentemente no podemos tener una visión de que Haití es una responsabilidad, de que es un niño menor que debemos cuidar. No, Haití no es nada nuestro. Haití es el país del cual nos independizamos y con el cual tuvimos que luchar para mantener nuestra bandera. Eso es lo que es Haití. Nada más ni nada menos. Pero cuando yo veo una serie de gente, bueno, no son nacionalistas, ellos acusan, es lo contrario. Antinacionalistas. Sí, pero estos ciudadanos apertrechados defendiendo los derechos humanos, los valores, qué sé yo, qué cosa. Sí. Y oye, pero qué barbaridad, ellos para nada defienden el interés nacional y ellos entienden que nosotros tenemos que resolverle todo. Pero ellos no se hacen eco de esos casos. Primero, de cuál es la política migratoria haitiana y cuál es el trato que dan a los dominicanos. El día pasado habían 3 dominicanos secuestrados allá. ¿Secuestrados? Que hubo que intervenir. Es un acto de bandidaje porque en Haití está muy de moda y de hecho yo pienso que va a ser una de las cobrar peaje para dejar transitar a la gente. Sí, es un proceso que yo he llamado de somalización. Si en Somalia hay una piratería constante de gente que son secuestradas y que luego se sigue un rescate. Y en Haití mismo, ellos tenían eso con el ganado de Montecristi y con gente. El padre del señor capellán fue secuestrado y hubo que pagar un rescate. Es decir, porque ellos de tiempo en tiempo secuestraban. Y hubo una moda durante la etapa de Hipólito Mejía, hubo una moda de secuestrar personas para pedir rescate, secuestro express. Esa moda fue descontinuada porque los cuerpos de seguridad dominicanos intervinieron adecuadamente, como debían intervenir, ¿verdad? Claro. Defendiendo el interés nacional y le dieron una buena zurra, como dicen, ¿no? Una buena pela a esos grupos. El jefe del grupo vino e inclusive entregó un fusil que había secuestrado a los dominicanos y se quedó eso así y se calmó por un tiempo, ¿no? Pero esa situación de deterioro social al cual Haití es adepto, se va a reproducir porque se ha ido ahora la MINUSTAH. La MINUSTAH suponía unos ingresos de $700 millones por año, o sea, en gastos, salarios, lo que esa gente consumía. ¿Y eso se quedaba en Haití? Bueno, una parte venía también para acá porque yo compraba más aquí. Había algunos que vivían más aquí que en Haití. Los jefes tenían su familia aquí y estaban en Haití 4 días porque no soportaban la vida haitiana. Y gran parte de ellos iban a Punta Cana, es decir, había un turismo de los oficiales de MINUSTAH en la República Dominicana. Pero naturalmente había una cantidad de dinero que se quedaba allí y eso pues de repente desaparece. Pero al mismo tiempo desaparece la idea que en el imaginario haitiano de que cuando ellos ven en Haití a un hombre blanco, dicen, este viene como un salvador, este nos va a sacar del hoyo. Y están esperando siempre que alguien los saque del abismo, ¿no? Nos van a sacar del abismo. Y cuando se han ido esta gente, pues llega una gran desesperanza y comienza entonces la idea de que ya no hay nada que hacer, de que se quedan en el punto anterior, de que no vendrá el milagro. Y como no vendrá el milagro, van a renacer todas las anomías sociales, los secuestros, la delincuencia, porque no es verdad que un país de 12 millones de gente o más, porque están mal contados, eso va a sustentar con una policía de 6.000 miembros. Es decir, eso no es posible. Además, 6.000 miembros localizados geográficamente en los puestos donde están todos
los funcionarios, porque están para cuidar a los funcionarios de la población. O sea que no sería suficiente la policía para controlar mínimamente. No, es que un país de 12 millones de personas, sin ejército, con una policía saturada, con una gran presencia del narcotráfico y del crimen organizado, con poder económico. O sea, penetrada por toda esta maña social. Y que está, digamos, esta policía está para todo, o sea, para el espacio aéreo, marítimo, terrestre, para todo. Entonces, evidentemente no da abasto. Eso es una cosa, es un poco utópico. Aunque la militar no se retiraron, pero se quedó como quiera, creo que una fuerza de... Se quedaron 200 hombres para trabajar en la parte jurídica. Sí, porque ellos creen que el problema haitiano... Creo que 700 y pico de sí, pero no son oficiales. Son personas que van a trabajar en todo lo que es la reforma judicial haitiana para evitar que no se violen los derechos humanos, que los violadores de las niñas sean sometidos, porque en Haití se viola una niña. Cada 2 horas hay una niña violada. Es decir, que hay una situación de deterioro muy grande, y yo creo que a la República Dominicana, salvo mejor parecer de ustedes, no le conviene importar esos problemas. Claro. Bueno, Manuel, gracias por estar con nosotros y por lo menos una parte de esta problemática, que es la misma de siempre, pero hay que recordar que los problemas están ahí, que la realidad está ahí, para ver si... Y que deben ser atendidos. Deben ser atendidos esos problemas. A nosotros por lo menos nos corresponde el deber de recordar que eso sigue latente. Que no lo resuelve el tiempo. Y no dejárselo al tiempo, porque el tiempo lo que hace es que aumenta los problemas. Sí. Gracias, Manuel Núñez, por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación como siempre a las 12 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto.